Tengo un tema que tengo muchas ganas de hacer y es otro largo, porque creo que con lo de Leopoldo II me fui largo, pero esta es una historia que tengo muchas ganas de contar y que tiene que ver con 3 guerras. Y se llama Del Lídice a Ucrania. Cuando, ya lo he contado, pero valga a modo de prólogo, cuando se produjeron las guerras yugoslavas, un grupo de franceses que estaban metidos en Sarajevo, no me preguntes cómo, conectaban un módem cada tarde a una de las pocas líneas telefónicas que podían ver por allí en Sarajevo, sitiado por las fuerzas nazis de los serbios, y bajaban mensajes y subían mensajes a una cosa que se llamó el Sarajevo Pipeline, que está todavía alguien mantiene el archivo en internet, alabado sea su padre y su madre, y la gente sacaba noticias así como, oigan, si alguien conoce a fulanito de tal que vive en Londres, dígale que su familia está bien. Y eran verdaderas botellas lanzadas desde Sarajevo sitiado al mundo, ¿no? Y con un internet enormemente primitivo, que era el internet de aquellos años. Y yo lo estuve siguiendo y alguna vez les dije, Sarajevo prevalecerá como Lídice prevaleció. Lo único que podías hacer era alentarlos, mandarles aliento en inglés a las personas que estaban sufriendo uno de los sitios más horribles después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sarajevo, por supuesto, prevaleció. ¿Pero a qué me refería yo? Miren, esta pequeña calle, los del podcast, imagínense una calle pues normalita, con una escuelita. ¿Es la escuela o es el ayuntamiento? No sé, pero es una escuelita y al fondo hay casitas con sus tejas, estos tejados muy agudos, muy centroeuropeos, con un cochecito compacto que va por allí, por la calle está solitaria, tiene sus farolitas muy bonitas, tiene aquí al frente un pequeño contenedor de basura para que la gente tiene su basurita, y este es el pueblo checo de Lídice. Después de muchas luchas, creo que en checo se dice Lídice. Esto que ven aquí ustedes es casitas más o menos iguales, así con los tejados un tanto agudos, siendo destruida por el ejército nazi. Y la historia pues, es la siguiente. Y es una historia que me ha emocionado toda mi vida. Este señor, al que ustedes ven aquí, que afortunadamente los del podcast no tienen la necesidad de verle la infecta jeta, fue Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue uno de los altos jerarcas nazis, y entre sus trabajos fue ser el jefe de la policía nazi y ser el encargado de la solución final del problema judío. La solución final del problema judío era la deportación de todos los judíos de Europa a campos de exterminio en Polonia, donde serían asesinados y exterminados por millones. Para implementar la solución final, el 20 de enero de 1942, convocó la famosa reunión de Wannsee en el barrio de Wannsee en Berlín, donde se pusieron de acuerdo los jerarcas nazis bajo la dirección de Reinhard Heydrich de cómo se iba a llevar a cabo la solución final del problema judío, es decir, el asesinato de todos los judíos de Europa, que era el objetivo final de Hitler. Después de eso, cuando Alemania toma Checoslovaquia, se le nombra protector de 2 zonas que han a veces sido alemanas, a veces sido checas, han cambiado de lugar como toda Europa, y el mapa cambiante de Europa, que es una historia bien interesante, y fue declarado protector de Bohemia y Moravia. Era una de las bestias más despreciables que había, y por lo tanto gente de la resistencia que había huido a Inglaterra para prepararse para luchar en contra de los nazis, y me refiero a la resistencia checa, como hubo resistencia polaca, resistencia francesa, resistencia de toda la Europa ocupada, que fue al Reino Unido a prepararse y a preparar operaciones para lo que sería posteriormente el triunfo contra los nazis, mientras se le daban a la Unión Soviética todos los bienes del
el programa Lend-Lease, con el cual Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron y permitieron el esfuerzo de guerra soviético, que sigue siendo heroica y nadie lo va a negar nunca. Fueron entonces preparados para una operación especial un grupo de jóvenes resistentes checos que estaban en el Reino Unido para hacer una operación que se llamó Operación Antropoide. Y la Operación Antropoide implicaba el asesinato de Reinhard Heydrich en Praga. Jan Kubis, que es el que está abajo a la izquierda con la gorra, es el jefe del grupo. Josef Balchik y otros se lanzaron en paracaídas cerca de Praga a finales de abril, principios de mayo de 1942. Son años en que todavía no se sabía si se podía vencer a la Alemania nazi. Por cierto, el de arriba a la derecha se apellida Schwarz, que es pariente de mi apellido, no tiene nada que ver, pero me gusta que esté por ahí. Estos son 7 hombres que, por cierto, una película sobre su labor se llama 7 hombres al amanecer. Es bastante mala, pero por lo menos es un homenaje a estos 7 esforzados héroes checos, porque es de las veces en que la paz se conquista venciendo a los que promueven la guerra. Preparados, decíamos, por operaciones especiales del ejército británico, se lanzaron en paracaídas cerca de Praga. Fueron protegidos por la resistencia de Praga, gente que se jugaba la vida al participar en la resistencia, y los ocultaron durante semanas. Los ocultaron y los prepararon para que el 27 de mayo de 1942 atacaran el auto del protector de Bohemia y Moravia, al que también se le conocía como el estrangulador de Praga. Lo atacaron con una bomba y lo atacaron con ametralladoras. Ni las ametralladoras ni la bomba lograron matar a Heydrich, pero el estallido de la bomba hizo que los rellenos de los sillones del automóvil en el que viajaba Heydrich, que estaban hechos de pelo de caballo, de crin de caballo, se le incrustaran y le produjeron una septicemia que poco después lo mató finalmente, para júbilo de la humanidad entera. Y es terrible decir esto porque uno no debería tener que celebrar la muerte de nadie, pero como dijo por ahí alguien, yo no he matado a nadie, pero he leído algunos obituarios con enorme gusto. El comando fue ocultado después del intento de asesinato y mientras moría Reinhard Heydrich por la resistencia checoslovaca, hasta que un personaje absolutamente miserable llamado Karel Čurda los traicionó cuando estaban ocultados en la iglesia de San Cirilo y Merodio en Praga, sí, iglesia que todavía existe, vamos a verla al final, protegidos por el obispo Matej Pavlik, y aquí la foto del obispo Pavlik. Los nazis sitiaron la iglesia, inundaron la cripta, ahogando a algunos de los comandos, y en total hubo 750 miembros de las SS sitiando la iglesia de San Cirilo y Merodio para matar a 7 hombres. Estos hombres finalmente murieron a tiros o se suicidaron para no caer en manos de las bestias. Los nombres de los otros eran Adolf Opalka, Josef Bublik, Josef Balchik, Jaroslav Svark, que decía yo, y Jan Hruby. La inteligencia nazi, el problema es que vinculó a estos comandos checos con el pequeño pueblo de Lidice. Y Hitler ordenó borrar de la faz de la tierra el pequeñísimo pueblo. Esto es un poco lo que había hecho Hitler. Se sentía un guerrero importante, lo que había hecho Roma con Cartago después de derrotarlo en las últimas guerras púnicas. En total, se asesinó a 192 hombres. Imagínense, era un pueblo de 300 personas, 400. Se asesinó a 192 hombres, 60 mujeres y 88 niños, ya fuera allí o en el campo de la muerte de Chelmno. Se derrumbaron todas las edificaciones de Lidice y se pasaron máquinas para que no quedara nada de este pueblo. Hitler había perdido a uno de sus más cercanos colaboradores y quería venganza. No es necesario decir que los hombres que se presentaron voluntarios a la misión
Sabían que no tenían posibilidades de sobrevivir, que eran escasísimas sus posibilidades de huir de Checoslovaquia después del atentado, regresar al Reino Unido y seguir preparando la guerra. El orgullo de Hitler al destruir Lidice, recibió respuesta. Y si aquí me emociono, me perdonan, En septiembre de 1942, los mineros del carbón de Stoke-on-Trent, en el Reino Unido, fundaron Lidice vivirá. Lo que dice allí, Lidice shall live. Y se comprometieron. Y cuando los mineros del carbón se ponen, ay hermanitos, se comprometieron a que Lidice se reconstruiría. Lidice viviría. Mientras pasaba la guerra, porque aquí faltaban todavía 3 años de guerra, de una guerra atroz, muchos países decidieron que Lidice viviría. Lidice. Está San Jerónimo Lídice en México. Era un pueblo que luego se conurbó con el crecimiento de la ciudad. Está el barrio Lídice en Caracas, Lídice de Capira en Panamá, varios pueblos en Brasil y un barrio Lídice en Crest Hill, Illinois. Hay una plaza Lídice en Coventry, en el Reino Unido, un callejón en Santiago de Chile, una calle en Sofía, Bulgaria, un memorial en Wisconsin. Al final de la guerra, Lídice se reconstruyó, no exactamente donde estaba, pero sí muy cerca, con este monumento a los 82 niños asesinados por Hitler en Lidice. Por cierto, decía yo, la iglesia de San Cirilo y Merodio, esta es la cripta donde se ahogaron algunos de los héroes y que fue inundada, y donde hoy hay una memorial a los 7 hombres que mataron a Reinhard Heydrich. Pero decía yo, los niños, yo había comentado desde mi inexistencia, desde mi relevancia colosal, desde mi ser absolutamente don nadie, un pequeño escritor y periodista que teclea en su computadora en un internet primitivo en la Ciudad de México, en la colonia Roma, que nadie sabe dónde está esa cosa. Y les decía yo, Sarajevo vivirá. Y pensaba yo en los niños, porque hemos tenido la única acusación formal contra Putin hasta este momento es precisamente el secuestro de los niños, aparte del asesinato de cientos de niños ya en el año y pico que lleva su guerra personal y única, haber asesinado a muchísimos niños, algunos de ellos allá en Mariupol, donde en un teatro se puso un letrero diciendo aquí hay niños en ruso, y parece que el ejército ruso dice, mira, ahí hay niños, hay que bombardearlo, y se bombardeó. Se ha llevado a miles de niños para rusificarlos. Y es un crimen de guerra, es un crimen contra la humanidad, y es por el cual, teóricamente, Putin no debería poder pisar ningún país que esté en la ONU, porque debería ser arrestado inmediatamente y entregado a las autoridades del Tribunal Penal Internacional. Los niños de Ucrania volverán a Ucrania, volverán a su pueblo, volverán a su escuela, volverán a tener jardines, y Ucrania vivirá. No lo veo de otra manera. Rusia no está siendo invadida. Los niños rusos no corren ningún peligro, y qué bueno que no corran ningún peligro. Los civiles rusos pueden estar felices haciendo sus compras y viviendo su vida con sus familias, y qué bueno. Y lo único que podemos pedir es que, como en el caso de Lidice, Ucrania pueda volver a vivir simple y sencillamente con la tranquilidad con la que viven los rusos al otro lado de la frontera que Rusia aceptó en 1991. A veces la paz solo tiene el camino de la guerra. Nadie le habría pedido a Estados Unidos, nadie le había pedido a Vietnam que se rindiera ante Estados Unidos para acabar con la guerra. Nadie le habría pedido a la Unión Soviética que se rindiera ante Alemania para terminar con los horrores de la guerra, porque si le dabas armas a Rusia, a la Unión Soviética, iba a haber más muerte. No, Estados Unidos y el Reino Unido no debieron darle nunca armas a la Unión Soviética. Hombre, nadie diría eso. Por lo tanto, no entiendo a quién dice
que hoy no hay que apoyar a Ucrania para que sus niños regresen a sus escuelas y a sus parques y a esas cosas.